9:53 a esta hora damos la bienvenida en los buenos días al doctor Osvaldo Moreno, consultor político. ¿Nos escucha, doctor? Buenos días, querida Lency. Un gran saludo y abrazo a todos los radioescuchas y a usted y al equipo. Gracias, doctor. De igual manera, ayer estábamos tratando de conversar con usted sobre esta lucha contra la corrupción que definitivamente fue el gobierno del presidente Lenín Moreno antes de llegar al poder que decía y prometía una lucha total contra la corrupción. Realmente esto lo podemos ver en este momento ya un año de que va a finalizar este periodo del presidente Lenín Moreno y realmente ha cumplido su misión. Le pregunto, ¿o qué falta para poder luchar contra la corrupción? Bueno, primero, buenos días una vez más. Un gran saludo a todas las personas que nos miran, que nos escuchan. Un saludo a todo el estudio de WQ. Y he estado pendiente de sus transmisiones, no se han detenido a pesar de la pandemia y me alegro de verlos sanos. Gracias, A ver, doctor. primero un abrazo solidario también a todas las personas que en Guayaquil padecimos esta tragedia de magnitudes incalculables, a todos los que han perdido un ser querido, un amigo. Yo creo que esto estará entre la iconografía de las tragedias de nuestra ciudad, en los ataques de los piratas, las cruces sobre el agua, la matanza de trabajadores, de estudiantes en el 59. Realmente lo que nos pasó fue una cosa espantosa que no puede quedar en el olvido y deberá ser reivindicado por la memoria en alguna ocasión. Mi abrazo solidario a todas las personas que han padecido esta pandemia espantosa. Sobre su pregunta, le voy a decir lo mismo que le dije al diario El Telégrafo, que generosamente me regaló una página completa sobre el tema y siendo en ocasiones opositor al gobierno, yo lo destaco. Realmente un saludo a los directores de ese medio. Yo creo que es un problema sistémico y endémico. Un problema que está arraigado desde 1830, que se fundó la República, ya desde la accesión de la nación, de la Gran Colombia, la negociación de la deuda de la independencia, empezaron estos problemas, ¿no? Recordemos que tengo entendido que la carretera pasaba a medio de la hacienda de Flores, por ejemplo, que tengo una idea en ese sentido. El asesinato de Sucre creo que fue uno de los hechos más espantosos, porque también la impunidad es corrupción. Ahora, viniendo al siglo XXI, el hecho de que se robe de las medicinas, que vendan hasta los carnets de discapacidad, es una barbaridad. Es un tema, y no es un tema de jóvenes, no es un tema de derecha, no es un tema de izquierda, no es un tema del mundo privado, del mundo público. Yo reivindico al sector privado ecuatoriano, pero tampoco eso es garantía de transparencia, ¿no? Entonces, tenemos un problema que está arraigado, enraizado, digamos, en la sociedad, en el cual estos cambios de aptitud en ese sentido, actitud y aptitud, un cambio de cultura que no va a ser de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Es decir, este tipo de situaciones que se dan en nuestro país, que para mí tiene un diagnóstico claro, ¿no? Es un problema terrible de institucionalidad débil, donde la justicia no debe ser coyuntural, donde no puede ser de que se haga de un juicio a un sujeto, y lo digo abiertamente, para mí un error del gobierno fue haber hecho del juicio correo una política de Estado y moneda de cambio político. Una vez que se terminó ese juicio, se activa la fiscalía en tiempo electoral, o sea, que me parece bien, pero esto no tiene que ser, digamos, eso no significa que hay que jugar al correísmo si corresponde y que caiga con todo el peso de la ley, pero el gran problema de nuestro país, y lo he dicho Lenzi, y usted me ha hecho seguimiento muchos años, bueno, digo muchos dentro de su corta y extraordinaria carrera profesional, en el sentido de que esto lo vengo viendo desde México a la Argentina, y en los micrófonos de WQ casualmente, alguna vez que Dios lo tenga en su gloria, nuestro gran amigo Paul Martillo, que desde esos tiempos yo acudí a los estudios, al compañero Gurumendi, tanta gente valiosa, Carlos Vera, que he tenido el gusto de ser entrevistado, estos periodistas. Este es un problema que viene desde México a la Argentina, es un gran problema de la América hispana, donde la corrupción termina siendo para mí un síntoma más del gran cáncer que es la institucionalidad débil, es decir, un país donde cambiamos las reglas cada cierto tiempo, donde refundimos en lugar de refundar, donde hacemos constituciones como cambiarnos de camiseta, es una cosa terrible, ¿no es cierto? Mientras no tengamos instituciones fuertes que nos blinden, donde un juicio no sea una política de Estado ni coyuntura, sino que sea la aplicación de justicia y del debido proceso, y cayendo quien tenga que caer, donde las reglas electorales cambian en función de los resultados de las encuestas. Es una barbaridad que en el momento que ya el correísmo está encabezando ya estamos hablando de proscribirlo. Indistintamente de las barbaridades que yo las he denunciado que hizo el correísmo, pero
pero injusticias no se resuelven con otras. Entonces, en ese contexto, creo yo que lo que nos puede salvar no son mesías, no son gente que me va a disculpar, que sude o orine agua bendita, con todo respeto, no, sino instituciones fuertes, instituciones sólidas, ¿sí? Donde, mire, te voy a poner otro ejemplo. Yo reivindico a la universidad privada ecuatoriana. Yo los mejores días de mi vida creo que los pasé siendo docente universitario. Por mi actividad internacional tuve que parar un poco el asunto. Pero en el mundo hispano, de las 10 universidades que están en el top del mundo, 8 son públicas. Entonces la universidad pública es un camino, porque la educación es el camino desde mi punto de vista, es uno de los caminos, digamos, y aquí recortamos la educación pública, o sea, somos el país al revés. Usted está viendo que en Uruguay, el país que mejor resultados ha tenido por la pandemia, hablemos de nuestro mundo hispano, pues yo puedo hablar de Filipinas, de Arabia, de Nueva Zelanda, pero en el mundo hispano, Uruguay es el país con la más alta tasa de inversión pública en salud y en educación. Ve usted los resultados. Entonces yo creo que el tema es institucional, mi querida Lenzi, no es de izquierda, derecha, de privados, de públicos, sino de gente que respete las instituciones. Decía mi abuelo, no me importa que sea comunista o que sea capitalista, siempre que sea honesto. Entonces en ese contexto creo que va por ahí. Ahora, doctor, por ejemplo, la frase favorita de este gobierno y de muchas personas una vez que se los empieza a investigar en actos de corrupción, pues dicen, caiga quien caiga, que caiga quien caiga y que ellos prácticamente no van a intervenir. Y en ese contexto encontramos a personas muy cercanas a las cabezas principales. ¿Cuál es el problema? Porque cuando se lo preguntábamos en su momento a Carlos Luis Morales, quien era prefecto del Guayas, él mencionaba que no podía ser supervisor totalmente de lo que estaba haciendo su institución, y de la misma manera Jorge Yunda, que también ha sido investigado en estos últimos días. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es escoger a tu equipo de trabajo cercano o realmente no sabes escoger, no hay confianza? ¿Qué pasa allí? A ver, aquí creo que hay un problema de conceptos, ¿no? Es decir, a ver, hay una cosa que es la responsabilidad política. Yo tengo responsabilidad política de todas mis palabras en este momento, por ponerle un ejemplo. La opinión pública puede establecer responsabilidades políticas, ojo, pero hay otro tipo de responsabilidades que son las penales, las legales, que no las establece ni quien está hablando, ni usted, ni la opinión pública, ni los medios, sino los organismos competentes. O sea, vamos, yo creo que en ese consentido hay que hacer un baño de honestidad intelectual en este país que le hace tanta falta, ¿no? Entonces, yo creo que en paz descanse. Yo tengo los mejores recuerdos de Carlos Luis, que Dios te tenga en su gloria. En mi infancia, yo me crié en el barrio La Ceiba, él era vecino, él nos regalaba buzos, pelotas, y se lo digo abiertamente, yo creo que un gran grupo de esa juventud que no caímos en drogas, creo que fue por lo que vivíamos, y usted puede preguntar a cualquier persona, nos fugábamos del colegio para estar 24/7 en las canchas de fútbol queriendo ser como Morales. En tu momento era, digamos, un ídolo de mi niñez, y fue muy generoso en ese sentido con nosotros. Esa es la parte, digamos, personal, ¿no? Y había una responsabilidad política que él tenía en las personas que designó, la misma que tendría digamos, no sé si futuro candidato a presidente, Jaime Nebot, por haberlo designado. Es decir, lo que se llama una responsabilidad política. Ahora, la responsabilidad penal, pecuniaria, etcétera, que la establecen los organismos competentes. Yo le voy a poner un ejemplo. El día viernes pasado, el señor Mendoza, que me da mucho dolor, me da mucho dolor porque a mí me parecía un gran chico. Digo gran chico porque tiene 32, 33. Claro. Conversé con él en alguna ocasión, en alguna ocasión me lo encontré en un foro, es un tipo inteligente, bueno, sigue siendo un tipo inteligente, ¿no? Pero el señor amplió su versión el día viernes pasado. No he visto una nota de prensa, no he visto un periodista, uno. Bueno, tal vez no tengo por qué verlo ni saberlo todo, no estoy ni presente. Pero el señor Mendoza amplía su declaración y no he visto una nota de cosas. Estamos hablando todos, sí, de prescribir al correo, por ejemplo. Que eso me parece una barbaridad, volver a los 70. Me siento como en los 70, pero eso hacían los militares, pues no la opinión pública. Pues, ¿no? Entonces no nos demos golpes de pecho de demócratas cuando queremos que se caiga el que va primero, indistintamente de las barbaridades que cometió el correísmo, y que espero que hayan aprendido la lección si les toca volver y no los vuelvan a cometer. Yo creo que Correa tiene que depurar algunos elementos de sus círculos si pretenden volver al poder. Pero bueno, esa es materia de otra discusión. En todo caso, la responsabilidad política sí creo que la tiene una persona a quien designa, porque yo soy la persona, es más o menos como cuando, ¿quién no ha llenado un currículum en este país cuando ponemos referencias personales, ¿no es cierto? A uno lo llaman. Usted conoce a Lency Rodríguez, yo podría decir, sí, la conozco, una chica extraordinaria, profesional, periodista,
y viene de los micrófonos, las consolas, hace periodismo de calle, la estoy describiendo con mucho respeto, ¿no es cierto? Entonces, esa es una referencia, y si usted la contratan y usted queda mal, tal vez yo no tengo una responsabilidad, digamos, penal, ni siquiera política, pero sí personal. Entonces, hay una responsabilidad política que tienen las personas cuando recomiendan o designan a alguien en la conducción de un cargo. Y yo creo que Correa tiene toda la responsabilidad política de los casos de corrupción de su gobierno, como las tiene cualquier funcionario, como las puede tener Yunda, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que sí hay una responsabilidad, como le manifiesto, política que no la establece la justicia, sino la opinión pública. Doctor, y bueno, pues hace poquitos minutos estábamos conversando y usted decía que le sorprendía muchísimo lo del asambleísta Daniel Mendoza, sobre todo por la edad, y lo mismo está pasando con Daniel Salcedo, quien estaría ya siendo involucrado también en presuntos actos de corrupción. Estamos frente a una persona joven, estamos frente a una persona de muy temprana edad como para poderlo ya investigar con temas de corrupción, y entonces eso nos hace pensar, el fallo podría venir desde casa, desde escuela, desde malla curricular, valores, ¿qué le hace falta al país? Bueno, yo le cuento algo. Yo he conocido gente detenida que no viene de hogares disfuncionales necesariamente, ¿no? También hay lo que se llama el famoso libre albedrío, también hay responsabilidad. No conozco el círculo familiar, ni soy psicólogo, ¿no? Pero a mí sí me llamó y me llama mucho la atención que estos casos de corrupción, cuando hablamos de relevo generacional de los jóvenes, etcétera, y es gente joven la que, digamos, la que está involucrada, ¿no? Eso obviamente no cambia que es un problema endémico y sistémico, sistemático, como lo he manifestado en varios medios de comunicación, porque esto viene desde la persona que se pasa la luz roja, el que le da un billete hecho rollito al vigilante corrupto que recibe, y tan corrupto es el que da también, ¿no es cierto? Y eso lo ven tus hijos. La misma opinión pública, pues no, estamos viendo la barbaridad que se dio en la pandemia que acabamos de vivir, porque ahorita hay otra tragedia. Si en marzo y abril todos en Guayaquil teníamos un conocido que había fallecido, ahorita creo que todos tenemos un conocido que ha sido despedido después de 20 años, 10 años con $50, ¿no es cierto? Continúa la tragedia. Entonces, en ese contexto, creo yo que también es fundamental lo que está sucediendo. Fíjese, lo de los hospitales. Yo no voy a hacer acusaciones porque no me corresponde, pero ¿quién repartió los hospitales? Pues, o sea, esa designación, esa respuesta tendría que darnos la ex ministra de Salud, Andra Muñoz, el actual ministro, porque finalmente ellos tienen una política. Bueno, ¿quién ordenó el reparto de esos hospitales? ¿Quién ordenó las cuotas? Eso yo no voy a hacer acusaciones, insisto, porque no me corresponde y no tengo pruebas, pero creo que la justicia debe determinar también quién fue la mano que los entregó, ¿no? Y efectivamente, como le digo, que haya gente joven que se preste para este tipo de situaciones, que sean, digamos, los autores, pero al final del camino, insisto, quien debe determinar esa responsabilidad es la justicia. Claro, doctor, y en ese contexto, ¿cómo ve usted el panorama electoral en medio de esta crisis sanitaria y económica que ya estamos viviendo por la pandemia? ¿Cómo recuperar ese voto de confianza de la ciudadanía? ¿Necesitan caras nuevas? En este caso, la política. ¿Cómo lo estudia usted como consultor político? A ver, yo lo que veo, y bueno, me genera problemas a veces decirlo, ¿no? Yo lo que percibo es que eh, el, digamos, la aplicación de políticas de tinte total y absolutamente neoliberales, digamos, devenidas del Fondo Monetario, y una mala comunicación le ha cobrado una factura muy alta al gobierno, ¿no es cierto? Ejemplo, el año pasado mandaron a la casa a 300 funcionarios de la malaria, ¿no es cierto? Hoy en día los casos de malaria se han multiplicado al 2000%, o sea, para que tenga una idea, ¿no? Esto de desmantelar el Estado, sí, que realmente es un problema. Entonces, tal vez tenga en el ámbito muy, por eso lo digo, muy de la visión neoliberal, de la economía, de resultados, porque te ahorras, pero eso tiene consecuencias políticas, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que no tengo claro todavía en mi escenario o en mi cabeza, o sea, hay algo que tengo clarísimo, que alguien va a tener que pagar la factura de un gobierno con 90% rechazo. No tengo claro quién, ¿no? Pero sí sé quiénes tal vez no, porque la oposición formal, digamos, a este gobierno ha sido el correísmo y los indígenas, ¿no es cierto? Los indígenas a partir de octubre, son situaciones que ya usted sabe perfectamente y conocemos, no las vamos a discutir aquí, el resultado de la pandemia, y de alguna forma los resultados. Ecuador ahorita está creciendo al menos 8%, para que tenga una idea, en el 2000 era de menos 6%. La popularidad del Congreso, que hubo que cambiarle de nombre,
por lo deslegitimado en el 2001 era del 6%, la actual asamblea tiene 7%. Entonces, hay muchos indicadores que me indican, valga la redundancia, de que esto está en una situación de convulsión social o digamos de rechazo, en el cual eso podría ser capitalizado electoralmente por quienes en teoría encabezan la oposición. Entonces, hoy a esta hora, creo que es 24 de junio a las 10:09 de la mañana, yo le diría que lo que veo en el escenario son indígenas y correístas. Esto obviamente sin saber qué hace la otra orilla, ¿no? Sin saber qué va a hacer directamente Lazo, Otto y Nebot. Creo que esta noche Nebot nos va a decir, porque ya creo que ha deshojado muy largamente Margarita, creo que ya, ¿no? La conducción de un país requiere de contundencia, pues, ¿no? Entonces, creo que la decisión de Otto, Nebot y Lazo depende mucho también lo que pueda competir contra esta, no sé si llamarlo amenaza o bendición, cada quien desde su ámbito ideológico lo puede definir mejor que yo, pero creo que la decisión de Nebot tiene mucho peso en ese sentido, porque si él saca, por ejemplo, un candidato propio que está en su derecho, y creo que hay buenos cuadros en ese partido, eh, si Otto sale por su lado, y Lazo, que ya es un inevitable candidato, yo creo que le gustó el tema, creo que se va a complicar más para esa orilla digamos, esa tendencia ideológica, ¿no? Si arman una coalición, porque hay demasiados rumores, pues, ¿no? Hoy en día he escuchado de todo, pero si hubiera una coalición encabezada por Otto, Nebot o Lazo, da lo mismo, yo creo que estaría en mejor posición, digamos, la derecha. Lo veo bastante difícil para Otto, sin perjuicio que creo que es el mejor funcionario de este gobierno, indudablemente, tal vez por el peso del ser, digamos, el candidato oficial, porque mientras no renuncie eso va a ser. Lazo, bueno, creo que algo ha remontado, creo que indiscutiblemente su papel en esta elección ha sido mucho mejor que en octubre, y un Nebot que, bueno, que con 30 años en la escena, al menos en un estudio que se publicó recién de una firma que considero seria, Click Report, eh, ahí estaba encabezando, pero con Guayaquil y Quito Urbano, que representan el 24% de la muestra nacional, con una distancia del margen de error, pues de 3,5 puntos del primero al cuarto. Entonces, en teoría, con Guayaquil Urbano yo pensaría que debería arrasar, ¿no? Entonces, por distintas razones que ya les he explicado varias veces, yo creo que la candidatura de Nebot se terminó. El proyecto nacional social cristiano se terminó en octubre, cuando se subió la tarima de defender a Moreno. Creo que lo de la pandemia les afectó también. Pero bueno, hay más espacio. Hoy por hoy creo que la prioridad de ellos ya debe ser defender la plaza, ¿no? Es decir, garantizar Guayaquil y ahora, lamentablemente, digo en el sentido de las circunstancias, han ganado una prefectura, ¿no? Porque la licenciada González la magíster González es una militante de larga data, de confianza absoluta de los círculos cristianos, ¿no? Una mujer muy capaz, me parece, ¿no? Distintamente al tema político. Pero eso le suma una prefectura y esa creo que es la trinchera que ellos deben ya estar mirando, ¿no? Porque pueden ajustar la tuerca. Distintamente de los errores que cometió Cintia Viteri, para mí el error más grave fue haber dejado a Céfala la ciudad y no designar al vicealcalde como alcalde encargado. Pero bueno, creo que con lo del hospital municipal lo revirtió, porque el hospital municipal es la obra más trascendente de la historia en materia de salud, creo yo, en materia de salud y en materia municipal de la historia. En todo caso, en ese contexto creo que los cristianos, el proyecto nacional lo veo difícil, sin perjuicio que al final hoy no nos sorprende, ¿no? Pero una coalición los va a dejar en mejor posición, ¿no? Y claro, también sujeto a las circunstancias, suponiendo que se proscribe el correísmo, que están intentando hacerlo. Yo no sé si con eso desaparece el populismo a la izquierda. Cuidado, Yacu Pérez termina presidente después de esa acción, porque al final del camino las fuerzas izquierdas terminarán aglutinándose en algún lado. Porque creo que es un tema ya supraideológico, creo que es un tema más del problema del gobierno nacional. Yo creo que el gobierno ha tenido problemas en la conducción económica, problemas en la conducción política, pero bueno, se han conservado, pero a un costo muy alto, ¿no? Y esto obviamente creo que nos deja espacio para un antisistema también. Ojo, no es lo mismo un outsider que un antisistema, pues no el outsider empresarial que quisiéramos tener muchos. Yo veo más un escenario para un antisistema, pero no sé, todavía no defino si sale de la fila del correísmo o de los sectores indígenas. Bien, doctor, son las 10 de la mañana con 13 minutos y nosotros le queremos agradecer por habernos acompañado, como siempre, en WQ Radio. Gracias. Nos ha acompañado el doctor Osvaldo Moreno, consultor político. Bueno, un gran abrazo, querida Lencia, a usted, a todo el equipo. Me alegra muchísimo verlos activos, verlos bien. Espero que su familia esté igual. Y un abrazo solidario, especialmente a esas personas que no encuentran los cadáveres de sus familiares. Esto creo que va a quedar en la historia, esto creo que quedará en la memoria y estoy más que seguro que los responsables en algún momento van a responder. Un abrazo, querida Lencia.
Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Nos ha acompañado el doctor Osvaldo Moreno, consultor político. Nosotros a esta hora también finalizamos el noticiero de WQ Radio.